Bueno, decime una cosa. Sí, te digo. ¿Por qué te dicen Reinaldo? ¿O por qué te pusieron Reinaldo? Y mira, cuando yo era un chico, me preguntaba a sí mismo, porque había pocos llamados Reinaldo, pero después a través del tiempo me enteré que había varios Reinaldo. Ajá. Pero yo a veces lo tomaba así con optimismo y decía que Reinaldo venía de una civilización antes de Jesucristo. Ajá. Entonces yo le comentaba, y había un rey que se llamaba Naldo. Era el rey de los Naldos. Ajá. Bueno, esa era la civilización que se ve que mi madre la conoció. Mentira, eso era fabulado. Claro. Entonces dispuso ponerme Reinaldo. Perfecto. Entonces por eso yo, cuando me preguntan a veces, ¿cómo va Reinaldo? ¿Y cómo puede ir Reinaldo si soy un rey? Claro, está bien, está bueno. Ando bien, siempre le digo yo. Está bien. Escúchame, ¿y vos sos de acá de Baigorria o venís de la parte de Rosario? No, mira, Eso? yo no tengo una noción, digamos, recordatoria de cuando era una criaturita. Pero mi madre, después que se casó, alquilaban una casa en el barrio Arroyito, en la calle Vías Vélez. Ajá. Y sabía contarme ella de una señora de origen alemán, doña Anita, que se había hecho, una señora muy mayor que se había hecho amiga de mi mamá. Sí, sí. Ahora fíjate vos, esa señora, doña Anita, tenía, ¿cómo se dice? Cuando un connacional, un paisano. Paisano. Bueno, en la calle Junín, llegando a las vías, ahí había un señor que le decían Jime, que creo que el apellido era Jemmer, era de origen alemán. Alemán. Bueno, y era un connacional de esta señora doña Anita. Esta señora doña Anita tenía dos hijos, Adelki, uno, y el otro Guillermo. Bueno, servían lo fabricaba el tal Jemmer. Nunca bebí una cerveza, no tenía alcohol. Ah, mira. Porque fíjate vos que mi padre pedía para él y mi mamá, y eran con manija, con manijo. Manijo. Y el de nosotros, de mi hermana y yo, sí, pero era ¿cómo te puedo decir? Como era negro, un gusto exquisito, no mareaba. Claro. Bueno, pero el alemán tenía una camiseta de esa de frisa, Sí. arremangada, y se acercaba a la mesa a conversar con mi viejo. Bueno, el fondo del recinto, cuando eran las 8, el tipo cerraba todo. No entraba más nadie. A las 8 de la noche. Sí. Bueno, y a 2 metros del fondo, que estaba del lado oeste, pasaba el ferrocarril. Sí. Y tenían unas puertas altas. Y en el interín, porque con mi hermana y yo estábamos observando todo, entonces tenía un altillo y subimos unos escalones y el alemán tenía un perro salchicha. Y bueno, y salimos de allí, salíamos y era lo más exquisito que yo tomé en bebida de cerveza. Mirá vos. Ya te digo, tenía un sabor especial, no sé si era la malta, Resulta que el alemán llegó que se murió, pero los hijos de doña Anita, la connacional, el Adelki, era más tratable, Guillermo venía muy seriote y ponía los vasos así y todo. Se podían haber llenado de plata, pero no tuvieron Claro. la condición de atender, de ser ellos los dueños y todo. Así que nunca más pude tomar esa cerveza. Sí.
Escúchame, y tu venida acá a Granadero Baigorria, ¿te gustó el lugar? Como yo sabía venir con mi bicicleta aquí a Baigorria para tomar algunos temas, porque veía, me encantaba, porque veía cuando el jacarandá largaba las hojas, entonces veía el césped como un tapizado, ¿viste? Ajá. Bueno, y decidí un día traerme lo poco que pude traerme y me instalé acá en Baigorria, en Casero 66. Que te voy a mostrar un cuadro cuando esto no tenía parapeto, allí no había nada. Y era una noche de luna. Incluso cuando me puse con el caballete ahí en la puerta, mirando hacia el este, que estaba la luna llena, Sí. y me iluminaba la casucha. Entonces pasó una señora y dice, ¿y de noche pinta? Bueno, ese cuadro lo expuse en una exposición y la persona que está acostumbrada a relatar las pinturas, Claro. la que me presentó, entonces halagaba El cuadro. La obra. El cuadro ese, que ahora te lo voy a mostrar, porque lo llevé a la Casa Plenti en una oportunidad y después me lo traje embalado y después te lo voy a descubrir. Te me adelantaste con la pregunta, porque yo justamente te iba a preguntar el porqué de la pintura y de la escultura. Si se puede llamar escultura. Bueno, ¿cómo se dice? Mi padre era carpintero. De parte de mi padre tenía otro tío también que era carpintero. O sea que la vinculación con la madera ya viene de familia. Claro. De la parte de mi mamá, de la familia Mazo, te hago un paréntesis. Sí. Mi mamá nace y mi abuela muere. ¿Y quién le da la teta? ¿Quién la atendió? La abuela, o sea, mis bisabuelos. Bueno, si me preguntaran qué gente más buena en el mundo conociste, aparte de tus padres, mi bisabuela y mi bisabuelo. Ajá. Mi bisabuelo me tuvo en brazos un tiempo, porque mi mamá estuvo afectada, pero ya de joven tenía problemas de cadera, que son los que me están pasando a mí. Entonces, me tenía mi bisabuelo, me sabía tener en los brazos, yo era un bebito. Sí, sí. Y bueno, yo iba, cuando mi mamá me decía, cuando yo ya era un chico de 8, 9 años, que vivíamos en Arroyito, mi mamá me decía, mañana vamos a ir del abuelito. Era tanto el cariño que yo le tenía a mi bisabuelo, que hasta me costaba conciliar sueño. Bravo. Bueno, entonces mi mamá preparaba unos sándwiches, mi hermana se quedaba, porque lo esperaba mi papá, que después venía del trabajo. Mi viejo era ferroviario, trabajaba como carpintero claro. De coche especialista, figuraba en el récord. Sí. Entonces, bueno, íbamos caminando por las vías y para mí era como un paseo, un paisaje. Y llegábamos hasta la casa de mi bisabuelo, que estaban en la calle de Arreira, entre Blas Parera y Washington. Sí, sí. Y bueno, y a mí me deleitaba cuando yo iba allí, porque estaban mis tías, que en realidad eran las tías de mi mamá, eran las hermanas de mi abuela muerta. Sí, sí. Y entonces pasaban las cluecas con los pollitos. Y yo le agarraba un pollito, le daba un beso y después se lo devolvía Y todas esas cosas me encantaban. Claro. Bueno, entonces... Y ahí el tema de la pintura, ahí el tema de empezar a... Claro. Bueno, ¿sabe qué pasa? Sí, son los 97 a veces se me frena el coco. No, pero un poco para mostrar un poco a mí lo que me gustaría, que yo ya lo vi, bueno, es un poco el tema de las obras que vos tenés hechas
Y la mayoría fueron realizadas acá prácticamente en Granadero Baigorria. Sí, ¿Eh? sí. Sí. Pero tengo un ciervo que creo que vos lo has visto. Sí. Bueno, que ese lo hice yo cuando vivía en Masa y Vieite, porque Ajá. mis viejos, cuando yo tenía unos 23 años, decidieron cambiarse, salieron de Arroyito y se fueron a Masa y Vieite. Sí, sí. Y creo lo habré hecho en Masa y Vieite, con unos 20 años hice el ciervo ese. Pero Ah. es un trabajo hermoso, porque mi padre, la casa era en Masa y Vieite. Siguiendo por Vieite hacia el oeste, encontrándose en Rondó, a la vueltita nomás, estaba el club de los bancarios. Sí. Y bueno, y estaban a la entrada unos eucaliptos con unas moles, un diámetro inmenso. Y había un hachador que se lo habían traído del Chaco, un tipo alto, delgado. Tenía unos bracitos así, flaquitos, pero manejaba el hacha. En esos tiempos no estaban las motosierras. Claro, claro. Y bueno, entonces mi hermana tenía un ciervito que con un material que parecía de hecho con azúcar, era translúcido. Chiquito, así, una cosita así. Entonces digo, voy a hacer el ciervo, pero lo voy a hacer en madera. Entonces me acerqué al club ese allí y le pregunté al señor al hachero, digo, señor, ¿no tendría un pedacito, un tronquito de madera así que quiero hacer un trabajo? Dice. A ver, dice, muy educado el hombre, me dice, a ver, mozo, ¿qué está por hacer? Y le dije, mire, digo, quiero reproducir de un ciervito chiquito así, lo quiero hacer. Bueno, véngase cerca del mediodía, que le voy a dar parte de la raíz del plátano. Sí, sí. Era un plátano. Te dije eucalipto, no, era un plátano, Un plátano. gigante. El plátano que destroza, ¿viste? Cuando con las raíces levanta. Bueno, y se lo voy a dar entrando a la raíz. Se va a acordar de mí toda la vida. Una hermosura. Y bueno, con las herramientas de mi papá, de carpintero. Claro. La escofina, la gubia. Y bueno, y ahí está ese ciervo que vos viste. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te invito a que vayamos a ver y me conté un poco la historia de las obras que tenés. Bueno, estamos un poco ya interiorizándonos un poco en la muestra, Bueno. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Bueno. A ver qué me responde. ¿Este señor quién es? Bueno, míralo bien, a ver, concentrate un poco. ¿Lo ves parecido a alguien? Y Cambiamos, se cambia. ¿Cómo nos cambió la vida, Sí. Yo ahora tengo 93. ¿Y este señor? Él se quedó allí con los 18. 18 años. Sí. Fue mi primer autorretrato. Mira. ¿Sabes dónde lo hice? Cuando mi viejo alquilaban una casa muy antigua en el barrio Arroyito, pero creo que habrá sido una de las primeras casas que se hicieron en Arroyito. Había un cuartucho donde allí estaba el banco del carpintero de mi padre, que algunas veces se entretenía, porque mi padre en realidad era carpintero en el ferrocarril. Bueno, iluminándome con 3 velas, porque no había luz eléctrica en ese cuartucho, y con un espejito que mi viejo colgaba en las paredes cuando se afeitaba, y bueno, y después con la caja de colores, ni sé cómo me instalé allí, mientras era la madrugada, mientras mis viejos dormían, yo hice mi primer autorretrato. Y fíjate vos, si vos lo mirás con detenimiento, te sigue con la mirada. Sí. Y sabés que te voy a contar algo. Sí, yo ya lo he experimentado, lo que pasa es que ahora con la cámara, digamos que por ahí a lo mejor, a ver, vamos a intentarlo, a ver, yo me voy para ahí, me voy a ir para allá, pasa que hay mucho contraluz, pero ve cómo me sigue, sí. Te sigue. Sí, hay unas luces que vienen de afuera, pero más o menos se ve, ¿ves? Ahí, y acá me vuelve otra vez a seguir. Pero mira, te quiero preguntar algo, te quiero decir algo. Sí. En una oportunidad vino una vecinita, una mamá joven, Sí. que tiene un nenito, y tuvo que entrar acá, bueno, por una circunstancia especial. Entonces pegó un vistazo
y por ahí se quedó presente ante el retrato. Y te lo voy a teatralizar, las circunstancias cómo fueron. Empezó a mirarlo y me dice, ay Reinaldo, por favor, no, dice, me puso los ojos en mis ojos. Dice, no me siento bien, parece... Y como no estaba muy entendida en lo que un cuadro y una Claro. pintura, me dice, ay, parece que quiere salir de ahí adentro, me siento mal. Mira vos. Impresiona tanto que demuestra tener vida. Sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, sí. Y pasemos a otro Bueno. sector. Por ejemplo. Bueno, eso lo hice me acompañó con su coche, porque yo no tenía coche, Demetrio Yatrú, que fue un profesor que me dio 2 meses, cuando yo tenía 15 años, me dio 2 meses me ponía unos elementos y me dejaba la carbonilla. Y él daba clase en el Castañino, a veces me atendía la mamá, o sea que era muy poco. Lo que en realidad yo hacía allí, yo lo hacía en mi casa. Claro, claro. Y a los 15 años mi viejo ya me hizo un caballete de petiribí, una madera muy linda, que todavía lo tengo. Sí, sí. Y bueno, y tengo un cuadrito de cuando lo estrené yendo al Parque Alén. Ajá. Lo tengo acá el cuadrito ese. Hice dos, pero te voy a contar algo risueño. Salían los de la Estexa. Sí. Y me silbaban. Mira. Y yo trabajaba con cierta timidez. Bueno, después llegó el momento en que el pintor Demetrio Yatrú dice, bueno, pibe, dice, vos estás dibujando caballo en el campo, ahora me contaste que tu padre te hizo el caballete. Bueno, seguí con eso. Bueno, después de muchos años, este profesor me venía a buscar para ir a pintar juntos. Mira. Ahora, el tema de la escultura, Sí. si se le puede, no sé si está bien la palabra, ¿no? Sí, sí. Una pequeña escultura sería. Sí, pequeñas esculturas, sí. ¿Y por qué esta afinidad Y bueno, con el tema de los pájaros? ¿Te gustan? porque siempre yo estoy consustanciado con la naturaleza. Te digo más, yo prefiero más tener un lindo pingo para montarlo que no un auto de alta gama. ¿Te gusta el verde? ¿Te gusta lo natural? El paisaje, por eso yo cuando voy, vos viste que mi casa es chica, Sí. y a veces está medio denso el ambiente, y me voy a la placita, y entonces me siento en uno de los... Acá en Barrio Los Pinos. Este barrio es el Barrio Los Pinos. Barrio Los Pinos. Bueno, y me siento en esos bancos que ahora son de cemento, Sí. ¿viste? Porque antes, cuando eran de madera, bueno, después, vos sabés cómo es la sociedad argentina. Si algunos se los llevaban. Sí. Y entonces estoy rodeado de palmeras, laureles que se lo he dado yo que en un tiempo había un señor con una maquinita de esas casi familiares, Sí. y atendía todo el pasto de y después cuando terminaba de pasar la bordeadora esa maquinita, la lubricaba y todo, y yo me quedaba conversando con el señor que ahora no lo cuida nadie en la plaza. Él tenía un cuartito, ahí bordaba la Claro, ropa, claro. sí. Ahora, el detalle, estoy viendo acá el detalle de las uñas de la escultura, ¿no? Eso es muchísimo trabajo. Muchos lo toman como una exageración, pero yo le hago hasta las uñas. Mira, estos son pajaritos chiquitos y sin embargo tienen que tener una paciencia y porque es una sutileza, vos viste, si no los tomás con cuidado. Claro, son muy delicados, muy delicados. Que son de madera y las patitas, si se simbra un poco, capaz que se rompen. Sí. Bueno, y ahí yo creo que cada cuadro tiene una historia. Lo que pasa es que si vamos a contar la historia de cada cuadro,
Claro, no nos bueno, alcanza. ahí me permití, ¿querés que saque este Sí, cuadro? sí, ojo, Bueno. ojo con mis pajaritos acá, con los pajaritos. Esta es una linda pintura. Sí, sí. Uno de estos similar a esto, donde hay a ver, que a veces con los 93 tengo que pedirle a mi cerebro, bueno, los caldos. Bueno, un cuadro similar a este le pedí a mi nieto que se lo llevara al doctor Amerizo, que conmigo tuvo una atención extraordinaria, porque yo tuve en una oportunidad, tuve con mi hijo Alejandro en una clínica donde le habían hecho 11 transfusiones y lo tuve que cambiar de la clínica, y me lo atendió el doctor Amerizo. A partir de allí, todos los años de mi vida le mandaba yo mis postales, porque las postales y las fiestas navideñas Y fundamental, ¿no? son fundamentales. Ahora, perdón, bueno, ¿no? y le mandé un cuadro De este, con una... parecido. Ahora, nosotros antes de la primera parte de la nota, estuvimos hablando del ciervo, de un ciervo. ¿Será este? ¿O es parecido? No, Este es otro. de un libustro que yo tenía acá, y bueno, lo saqué al libustro y pude hacer la cabeza de ese De ese ciervo. Pero si vos querés ver, tengo uno Más grande. más grande. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno. Ahora vos, que no sé por qué me sacaste este cuadro para mostrarme, no sé, otro. ¿Vos querés subirte una silla para sacarle? No, lo toma bien. Lo toma el último que está allá arriba, Bueno, la mujer que tiene la nenita. pero te digo, esa es una copia de un cuadro. Ajá. Ese era de un almanaquito que lo tenía mi nona, la mamá de mi papá. Sí. Y le digo, nona, debajo del cartoncito que era de 12 por 12, tenía el almanaque, porque antes hacían así. Para fin de año regalaban con alguna imagen y después el calendario. Bueno, de una cosita chiquita así yo lo reproduje en ese tamaño. Mira. ¿Y sabes qué? Yo no tenía una técnica todavía, no tenía. Entonces, ni siquiera hice un bosquejo. Empecé directamente con los Directamente. pinceles. Y bueno, empecé dibujando vos ves, le tenés la mamá con un bebito en los brazos. Sí. La nena de la derecha está pelando una papa. Y bueno, y un entorno, una cosa, no sé. Pero nunca pude saber quién es el autor de esa pintura. Claro, porque vos... Y eso, todo la pintura al óleo. Yo nunca hice pintura, Sí. en otra disciplina. Sí. Bueno, ahora yo te quiero preguntar una cosa. Sí. Vamos a girar la cámara por acá, por acá. Preguntar. Que acá tengo dos... Soy todo oído. Acá tengo dos bichitos más. Que vos me comentabas por ejemplo, Sí. ¿qué tipo de madera tiene? Bueno, El más grande. Aquí había un aserradero y Matío, exacto. Sí. Entonces, un día vi un trozo de madera y me dice, tiene un nombre. Era palo rosa. Palo rosa. Sí. Y realmente era rosa. Ahora lo ves tornado de otro color medio ocre, porque le di barniz. Claro, bueno, pero igual. Pero te digo, me daba ganas de dejarlo tal cual como... Claro. Bueno, era una belleza. Dice que se hacían muebles con eso. Siempre el detalle de las uñas, qué paciencia también para el tema de las uñas de los pajaritos. Vos viste que aún... Algo muy lindo. Bueno, vos viste que están asegurados con una... Sí, con un alambrecito. Claro, porque si fueran
pájaros verdaderos Sí, que tienen pluma sí, sí. y los huesitos son todos huecos. Claro, Entonces por eso pueden levantar vuelo. claro. Entonces si yo no le pongo eso, son tan delicados con las patitas. Claro, claro, no, está bien. Está perfecto, perfecto. Acá en el hogar escuela, cuando había algún evento, la directora, que se llamaba Belia Paisal, Sí. siempre me llamaba para que yo colabore con mi pintura Sí, sí. y estas piezas. Y bueno, a veces cuando tenía que retirarlo, siempre había gente, personal de allí con la mejor disposición Sí, sí. de traérmelo. Pero son tan delicadas estas Sí, piezas sí, que yo sí, dije, sí, no, le agradezco, pero... Y aparte que, claro, es muy delicado, pero está hermoso. Vamos a hacer una cosa, yo voy a ir filmando un poco todo lo que, porque esto es el comienzo de lo que hay acá. Sí, Atrás de tu cabeza, Sí. ese sería los colores de los impresionistas. Eso fue una espontaneidad, un cuadro sencillo, pero mirá que sí, sí, ¿te gusta? sí, sí, muy lindo, muy lindo. Así que bueno, Bueno, ¿y esto no te llama la atención, esto? ¿Esto que está acá? sí, sí, Bueno, esto que está acá, ¿sabés de qué se trataba? Cuando yo apenas vine a Baigorria, yo me movilizaba, iba con el serrucho por todas partes. Porque cuando venían las tormentas, las plantas por ahí claro, larga. caían algunas ramas y yo de ahí podía... Bueno, esto era una cosa... ¿Ves esa curva que tiene Sí, sí. esta pieza? Sí. Estaba toda tapada de barro. Ah, Y había, ¿sabes qué? Ahora está pavimentado, pero era toda calle de tierra y había un zanjón y habían unos palos que como cuando que los ponen en los campos, ¿viste? Con alambre y Sí, son sí. cercos. sí, Y bueno, y estaba el alambre metido en ese coso. mira, Bueno, lo limpié todo, le saqué lo poco de corteza que tenía. Era una imagen de barro, pero yo no sé, ¿viste? Bueno, es como todo, el que busca siempre algo encuentra. sí, sí. Bueno, hice eso. Y acá vos verás que tiene un pitoncito. Sí. Le hice una perforación y a uno de mis hijos un día le digo, Adrián, te lo regalo, llévatelo. Cuando llegué a tu casa, sacale el pitoncito que tiene un regalito. Y bueno, le había puesto un par de dólares metidos en él. Bueno, escúchame, vamos a seguir filmando y bueno, ya quiero agradecerte por esta nota. Yo soy el que te agradezco. No, al contrario, un gusto de tener un vecino acá de la zona. Vos para mí sos un tipazo. No es para tanto, no es para tanto. No, sí. Bueno, yo me di cuenta. un abrazo grande y te felicito, sinceramente te felicito.